El individualismo, lo que se denomina eufemísticamente la libertad de trabajo, consagra el derecho de la empresa privada a actuar en el campo de la salud, la educación y la previsión social. Y el Estado, eso está claramente puesto en la Constitución, de acuerdo con los principios de la Junta Militar de Gobierno, solo tiene carácter de subsidiario. Uno dirá, ¿qué importancia tiene esta palabra? Es cuestión de buscarla en el diccionario. Cito lo que dice el diccionario. Subsidiario, aplícase a la acción o responsabilidad que suple o robustece a otro principal. Uno se preguntará, ¿cuál es lo principal? El mercado, pues. Entonces eso significa que el Estado actual, no es el garante del bien común, porque el Estado es solamente subsidiario. Hace o le corresponde hacer solo lo que el mercado no puede hacer, o sea, secundariamente. Otras disposiciones, en síntesis, digamos que una vez más consagra un régimen político ultrapresidencialista. El Parlamento actual tiene escasísimas atribuciones, ni siquiera puede manejar bien la tabla de su propia actividad para tramitar proyectos de ley, porque esa tabla se la pone el Ejecutivo. El Poder Judicial es generado de acuerdo a estándares impropios de países democráticos en la actualidad. Se mete hasta el Senado en la nominación de los jueces de la Corte Suprema, en circunstancias de que en otros países esto se autogenera desde el mismo Poder Judicial. Y un último punto, y con eso termino, que es un punto de candente actualidad en Chile y que nos toca muy de cerca a todos, no reconoce constitucionalmente a los pueblos originarios. Todos somos chilenos, unos más, otros menos. El problema es que no todos somos chilenos iguales, y a decir verdad, Chile es un Estado plurinacional, pluriétnico y pluricultural, cuestiones que esta Constitución no reconoce. Por lo tanto, yo creo que, al igual que muchos ciudadanos, pienso que esta Constitución hay que cambiarla. Pero no hay que cambiarla de cualquier forma. No hay que cambiarla como se ha venido haciendo a través de la historia de Chile. Esto no puede ser el objeto de un debate y de acuerdos y de cuoteos entre las cúpulas políticas, como se ha hecho siempre. Esto tiene que ser el fruto de un gran debate nacional, porque todos los temas de nuestra vida cotidiana están involucrados en la Constitución. El derecho a la salud, a la vivienda digna, al trabajo digno, los derechos de los pueblos originarios, el respeto al medio ambiente, el poder ser pueblo soberano, todo está relacionado con la Constitución. Por lo tanto, la única manera de garantizar que el resultado sea el que la gran mayoría del país quiere es a través de ese gran debate nacional que culmina en la reunión de una asamblea constituyente que por primera vez en la historia de Chile genere un texto constitucional de manera democrática. Muchas gracias. Partíamos señalando que la Constitución de 1833 ya se preocupa del tema educación, señalando en los artículos 153 y 154 que la instrucción nacional tiene que ser dada bajo la dirección y la vigilancia de la autoridad pública. Y así como que la educación pública es una atención preferente del gobierno. O sea, aquí nosotros yo creo que podemos encontrar las raíces espirituales de lo que es hoy día el Ministerio de Educación, ¿cierto? Que la instrucción nacional sea dada bajo la dirección y la vigilancia de la autoridad pública. Y que la educación pública es una atención preferente del gobierno. En esa época no había cientistas políticos, no distinguía mucho entre el gobierno y el Estado, pero se entiende que es el Estado. No obstante, además, el Código Penal castigaba a los padres y tutores porque no enviaban a los hijos al colegio. O sea, pero más allá, esta disposición en la letra muerta porque no había un organismo público encargado de hacer cumplir esta obligación de los padres y de los apoderados de hoy día de enviar a los niños al colegio. Y además está
el Código Civil, que es posterior, que es de 1857, que con la influencia del liberalismo económico del siglo XIX, señalaba en el artículo 235, el padre, ¿cierto?, y en su defecto la madre, tendrán el derecho de elegir el estado o profesión futura del hijo y de dirigir su educación del modo que crean más conveniente para él. Para los profesores de castellano, los I se escribían en esa época de ese modo. Enseguida, nosotros podemos ver desde aquellos tiempos ya la contradicción que existe entre el concepto del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y efectivamente, esto ya lo explicaba Sergio recién, que es el interés de la clase dominante en orden a no incentivar la educación de los hijos, que eran mano de obra rudimentaria y barata, en la medida en que existiera más ignorancia y pobreza. Estas eran condiciones necesarias para mantener el poder político y económico de esta clase dominante y por ende mantener estas condiciones, ¿cierto?, en su propio beneficio. En este periodo, si bien es cierto, no es de rango constitucional, podemos citar que existen algunas fuentes materiales, como veíamos a través del derecho, la creación de la primera escuela normal el año 1842 durante el gobierno de Manuel Bulnes, que después se expandieron a lo largo del país y que duraron hasta el año 1974, cuando fueron cerrados, ¿cierto?, por la dictadura militar. Se crea ese mismo año, ¿cierto?, la Facultad de Filosofía, la Universidad de Chile, cuya Facultad de Filosofía es la encargada de supervigilar la enseñanza en todos sus niveles. Los antecedentes que precedieron a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que podemos decir que tiene una importancia casi mayor que la Constitución política, cualquier Constitución política, fueron el año 89, 1889, el primer Congreso Nacional Pedagógico y la obligatoriedad de la enseñanza primaria, instancia que se confrontaron, ¿cierto?, los pensamientos de los intelectuales de la época en cuanto a la necesidad de institucionalizar la instrucción primaria obligatoria. Después existió el Congreso General de Enseñanza Pública, que concordó la urgencia de dictar una ley de instrucción primaria obligatoria. También el acuerdo de 1904 de la Asociación de Educación Nacional de luchar por la promulgación de una ley de instrucción primaria. Esta ley de instrucción primaria posteriormente se promulga en 1920 a través de la ley 3654, después de un largo debate pedagógico, doctrinario, político, social, que duró varias décadas y que estableció la gratuidad y obligatoriedad de la educación fiscal para toda la población. Posteriormente nosotros tenemos como hito importante en materia de constitución política y derecho a la educación la ley 17.398 del 9 de enero de 1971, en la cual los temas más relevantes que abordó esta reforma constitucional fue el Sistema Nacional de Educación, la Superintendencia de Educación Pública. Ojo, es la Superintendencia de Educación Pública, no es la Superintendencia de Educación, para que no vayamos a confundir. Y lo paradojal que aparentemente detrás de estos dos proyectos de ley de tan distintas épocas y que obedecen a un pensamiento, una orientación también muy diversa, parece que algunas personas se repitieron el plato. Ustedes lo pueden confirmar. Después tenemos la selección y difusión de textos de enseñanza, establecimientos privados de enseñanza y la enseñanza universitaria. Respecto al Sistema Nacional de Educación, se establece que la educación pública pasa a ser una función primordial y no solo una atención preferente, que se cumple a través de un Sistema Nacional de Educación. ¿Cuál es la diferencia? No solamente una diferencia conceptual entre un sistema de educación pública de atención preferente del Estado con un sistema de educación pública, ¿cierto?, que sea función primordial del Estado. La atención preferente no tiene la misma profundidad ni intensidad que lo que se llama la función primordial. Nosotros tenemos que, a través de esta reforma constitucional que fue aprobada por el Congreso, por todos los sectores políticos de aquella época, se manifiesta la voluntad del gobierno de aquel momento en cuanto a que la educación era un tema insoslayable, la educación pública para el Estado. No solamente atención preferencial, sino función primordial
y que la educación pasa a ser un elemento fundamental para el desarrollo económico, social y político del país. En el punto 2 se conforma que se señala que este sistema estará integrado por las instituciones fiscales, oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización. Y respecto a la enseñanza privada particular, se señala que la subvención estatal, el Estado contribuirá económicamente solo a la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro, garantizando su funcionamiento de acuerdo a las normas que establece la ley. O sea, hoy día la gran lucha porque la educación particular subvencionada no tenga fines de lucro fue materia de una reforma constitucional el año 71 y que quedó incorporada a la Constitución de 1925. O sea, vale decir, cuando el movimiento secundario plantea el término del lucro en la educación con aporte del Estado, esto fue institucionalizado en una oportunidad con acuerdo a través de una ley, ¿cierto? Que fue acuerdo de todos los sectores políticos en que estuvieron, ¿cierto?, conteste en que la educación privada debía ser gratuita, y eso nos vuelve a la memoria el financiamiento compartido, ¿cierto?, que hoy día existe, y que esta además no debía tener fines de lucro, porque solamente a través de esta vía, ¿cierto?, la educación pública podía tener alguna posibilidad de competir, ¿cierto?, sanamente con la educación particular subvencionada que recibe aporte estatal. Esto es lo que hoy día nos rige. La Constitución, ¿cierto?, asegura a todas las personas el derecho a la educación. Nosotros podemos decir que, y lo dijimos la semana anterior, que no existe el derecho a la educación tal como se conocía en la Constitución de 1925 con la reforma constitucional del año 1971. Porque este derecho a la educación, y lo decíamos el otro día también, es el derecho y el deber preferente de los padres de educar a sus hijos. Y que el Estado, ya al Estado le corresponde especial protección al ejercicio de este derecho. Y esto veíamos que era manifestación y expresión del rol subsidiario del Estado. El Estado, ¿cierto?, en vez de, el Estado, ¿cierto?, solamente ampara y protege el ejercicio de este derecho. El Estado no tiene el deber, ¿cierto?, de asegurar el derecho a la educación. El deber primero es de los padres, es de la familia, y el Estado protege solamente este derecho en una caracterización subsidiaria del rol del Estado. Enseguida, nosotros tenemos en materia de libertad de enseñanza, que la libertad de enseñanza es la expresión en materia educacional de lo que es el derecho de propiedad, concebida como el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Y que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público, y fíjense, por si alguno no me creyó el otro día, la seguridad nacional. La seguridad nacional. Y nosotros decíamos que era un concepto de carácter geopolítico que fundamentó y justificó ideológicamente la represión política, ¿cierto?, durante el periodo de la dictadura militar. La educación, ¿qué tiene que ver con la seguridad? No tiene absolutamente nada que ver con la seguridad nacional. Ahora, estas son las únicas restricciones que tiene la libertad de enseñanza. Por ello, es cuando alguien pretende imponer o alguien pretende decir y establecer que la educación privada tiene que ser necesariamente gratuita y no puede tener fines de lucro, le dicen, ¿por qué? Porque está vulnerando la libertad de enseñanza. El lucro no es una restricción que tenga la libertad de enseñanza hoy día. Este derecho de propiedad que tienen los sostenedores de ejercer libremente, ¿cierto?, la administración de sus establecimientos educacionales, tiene solamente estas restricciones. Ni el lucro ni la gratuidad son restricciones hoy día que sean de rango constitucional y que sea posible hoy día establecer sin entrar a modificar la Constitución. La Constitución. Y el derecho a la educación, concebido como hoy día como el derecho y el deber de los padres y subsidiariamente del Estado de amparar el ejercicio de este derecho, no podemos nosotros hoy día decir que la educación pública es una atención o será una atención preferente del Estado, educación pública, laica, gratuita, no excluyente, de calidad. No lo podemos decir tampoco y no podría llegar a establecerse ni siquiera a través de una ley, porque primero hay que modificar la Constitución. Y esto
son efectivamente nudos constitucionales, enclaves autoritarios que mantiene la Constitución de 1980, y aquí están las bases esenciales de la actual institucionalidad. De estas bases esenciales, ¿cierto?, que consagra que el rol subsidiario del Estado, que la expresión, ¿cierto?, del neoliberalismo en materia educacional no puede ser modificado en lo sustancial si no hay una reforma constitucional, si no se cambia la Constitución. De lo contrario, nosotros estamos condenados a seguir permanentemente regidos por un modelo neoliberal. Y la exigencia ya la señalaba Sergio recién respecto de los mecanismos a través de los cuales, ¿cierto?, tiene que trabajarse por una reforma constitucional que cambie la orientación hoy día de la Constitución política, no solamente en educación, en salud es lo mismo, en vivienda es lo mismo. Vale decir, hoy día los derechos sociales están sujetos al rol subsidiario del Estado. En materia de vivienda, hoy día existen estas empresas ejecutoras inmobiliarias, ¿cierto? Antes era el Serviu o era el Ministerio de Vivienda directamente, y aquí han habido cuántas estafas y el Estado no interviene. Lo que viene ahora también, acuérdense que de esta orientación, estos dos artículos, el artículo 19 número 10 y 19 número 11, se repiten en la ley. Por tanto, todo lo que diga la Ley General de Educación, todo lo que diga cualquier ley que tiene que ver con educación, tiene que respetar dos principios: el derecho a la educación, entendido solamente como el deber de los padres, y tiene que respetar la libertad de enseñanza. Si no respeta la libertad de enseñanza, si no respeta este remedio de derecho a la educación, donde el Estado no juega ningún rol fundamental, cualquier ley está destinada al fracaso. Y en el caso, y que lo tenemos pendiente, de la Agencia de la Calidad y de la Superintendencia de Educación, que se están discutiendo hoy día, tiene mucho que ver con esto, porque esas leyes se van a aprobar y se van a promulgar, si es que se promulgan de aquí a un tiempo más, porque están de acuerdo con la Constitución, con los principios, ¿cierto?, que orientan la Constitución en materia de libertad de enseñanza y en materia de derecho a la educación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Ministerio de Educación? Lo último. ¿Qué tiene que ver esto con el Ministerio de Educación? ¿Qué tiene que ver esto con ustedes? Un rol del Estado disminuido o atenuado, una mayor presencia del mercado en educación, no requiere de un Ministerio de Educación fuerte, potente, con musculatura. Un Estado subsidiario en educación requiere también un Ministerio de Educación subsidiario. Requiere que sus actuales facultades sean trasladadas a otras entidades, Agencia de la Calidad, Superintendencia de Educación, y después a estos otros intermediarios, ¿cierto?, empresas externas de asesoría, que son los que van a asumir las funciones del Ministerio de Educación, las funciones que ustedes desempeñan hoy día. O sea, la existencia de este Ministerio de Educación, tal como lo conocemos y lo concebimos hasta el día de hoy, no está de acuerdo a la institucionalidad. Este Ministerio de Educación es de otra época, corresponde a una concepción de Estado garante, no de Estado subsidiario. Entonces, por eso este Ministerio de Educación, para los ideólogos del modelo, que están en todas partes, ¿cierto?, en la concertación, por cierto, y en la derecha aún más, no solamente el Ministerio de Educación, sino además otros servicios públicos que hoy día están en proceso, entre comillas, de modernización, vale decir, de adecuación de su estructura al modelo neoliberal, van a tener que minimizarse y van a tener que, en definitiva, no desaparecer, pero perder importancia. Ahora, ¿qué pasa si disminuye el rol del Estado en la educación? Si aumenta el rol del mercado en la educación, seguimos avanzando, involucionando hacia una sociedad más segmentada, más estratificada, una sociedad más clasista, ¿cierto?, más clasista, donde el clasismo sea aún más notorio,
y una sociedad donde la falta de igualdad de oportunidades va a condicionar el día de mañana el futuro político, económico, social de este país, porque solamente los que pasan a tener plata, dinero, van a ser los que van a poder optar a una educación de calidad, porque la educación pública municipal hoy día, por este error subsidiario del Estado, se está muriendo. Se está muriendo, no tiene nada que ver el paro de los profesores, se está muriendo por otras razones, porque esta educación pública municipal hoy día no está en condiciones de competir con la educación particular subvencionada, que no tiene las restricciones que sí tiene la educación pública municipal. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que repensar hoy día ¿es posible una salida? ¿Es posible una alternativa? A mí me parece, y a muchos nos parece, que es posible una alternativa y una salida. Pero nadie va a defender al mundo social, nadie los va a defender a ustedes desde fuera. O sea, mi opinión es que solamente los trabajadores organizados, los funcionarios del Ministerio de Educación organizados, los funcionarios públicos organizados, son los únicos que están en condiciones de autodefenderse. Hoy día, producto de esta separación que existe entre lo que son los partidos políticos y el mundo social, los partidos políticos actualmente existentes, ustedes ven lo que pasa. En el Congreso hoy día, ¿cierto?, dijeron que no aprueban el presupuesto, ni de Educación ni de Hacienda. Pero ustedes y ellos saben también que después, al final, la presidenta tiene veto. Al final el presupuesto se va a aprobar de todas maneras. Al final saben que es un saludo a la bandera. Al final saben que con eso no van a generar ninguna crisis. Se saluda la actitud y la disposición de los parlamentarios en orden a no aprobar el presupuesto ni de Hacienda ni de Educación. Para presionar por un mayor reajuste salarial para los funcionarios públicos, ¿cierto? Y por el pago de la deuda histórica a los profesores. Pero eso en definitiva, y ellos lo saben bien, y ustedes también tienen que saberlo, en definitiva, si no hay acuerdo el 30 de noviembre se tiene aprobado el presupuesto que envía el Ejecutivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahora, ¿esto es posible modificarlo? ¿Estas condiciones son posibles modificar? Por supuesto, sí, con la organización, con lo que están haciendo hoy día. Me parece que esta movilización que hubo ayer de 20.000, 30.000 funcionarios de todos los servicios, de todos los sectores en Valparaíso, me parece que es una demostración que hoy día la gente está despertando, la gente no tiene miedo, la gente está dispuesta a luchar por defender sus derechos, y aquí lo que queda de ahora en adelante es luchar obviamente que por una asamblea constituyente, por reformar la Constitución, pero lo inmediato es dar la pelea, ¿cierto?, porque este proyecto de ley de la Agencia de la Calidad y de la Superintendencia de Educación no se lleve a promulgar, por cuanto vulnera y lesiona derechos fundamentales de los funcionarios, derechos fundamentales, ¿cierto?, también de la sociedad, respecto de querer tener un Estado mucho más fuerte, mucho más potente en educación, mucho más fortalecido a través del Ministerio de Educación, no a través de estas otras entidades, y que eso verdaderamente tiene que ser, en definitiva, lo que sea un fuerte potencial que genere, un motor que genere realmente igualdad de oportunidades. Queremos hoy día disminuir la brecha entre ricos y pobres, y para disminuir la brecha no tenemos que avanzar o profundizar más el Estado neoliberal subsidiario, sino tenemos que establecer las bases de un Estado eficiente, por cierto, pero un Estado que realmente garantice los derechos de las personas. La PCU marketea, ¿cierto?, los establecimientos educacionales. Por tanto, esos mejores alumnos del sistema municipal, sus resultados en la PSU van a estar dándole a un colegio que no los traía en su trayectoria. Punto 1. Punto 2, ¿qué pasa con esos alumnos con respecto a la postulación a las becas, por ejemplo, cuando el puntaje, digamos, se marca por el hecho de que venga de un colegio municipal, no un subvencionado, te castiga el sistema? ¿Qué pasa con todos esos alumnos que eran buenos, los mejores alumnos de nuestro sistema municipal? ¿Por qué en estos años, 20 años, no ha cambiado esta Constitución de los 80 y nos seguimos sosteniendo en ella? Por lo que yo entiendo de lo que tú manifiestas y lo que manifiesta el abogado, la ley se sustenta en la Constitución de los 80, o sea, los cambios son estos cambios superficiales. Me llama mucho la atención que el ANDIME y el abogado del ANDIME nunca antes hayan abordado estos temas, que son temas de fondo, Cuando en el año 2006 los estudiantes secundarios
pusieron el tema en la mesa, nosotros, Ministerio de Educación, dimos vuelta a la cara. Nosotros, funcionarios del Ministerio de Educación, dimos vuelta a la cara. Andime, gremio nuestro, yo también creo que dio vuelta a la cara. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se generó antes esta discusión? ¿Por qué ustedes no nos entregaron esta información potente? Y hoy día, que pareciera que no tuviésemos mucho que hacer, nos están diciendo lo grave que es la situación. A mí me llama mucho la atención. Hemos visto inicios o intentonas de nuevas constituciones en América Latina de un tiempo a esta parte, pasando por Hugo Chávez, intentó hacer lo que a algunos nos gustará, a otros no. Pero cuando él intenta hacerlo, los militares lo toman y lo llevan preso y se genera un golpe de Estado. En Bolivia, que también se han hecho intentos de constitución, se han generado también tratativas independentistas de algunos sectores de Bolivia, por producto de estos grandes terratenientes que se ven amenazados un poco por esta actitud de cambiar la constitución. Y así un montón de ejemplos, lo último que hemos visto en Honduras, que hace ya prácticamente 6 meses que están tratando de sacar a un gobierno de facto, que ni la ONU, ni el presidente de Estados Unidos, ni nadie hasta el momento ha sido capaz de sacar a ese presidente que está de facto ahí. También por una intentona de cambiar la constitución y de establecer un poco de derechos hacia el pueblo. ¿A qué debiéramos estar preparados nosotros, como chilenos, mirando y viendo la posibilidad de que efectivamente lográramos en un futuro, ojalá cercano, tener una nueva constitución, hacer una asamblea constituyente? ¿A qué deberíamos estar preparados? Entendiendo que cada vez que se habla de una constitución o cada vez que se habla de un cambio constitucional, se generan estas especies de protecciones por la gente que ha tenido el poder tanto tiempo. Y además mencionar que yo creo que debemos ser el único país del mundo que el 33% vale el 50%. ¿Por qué no se cambia la Constitución? Primero, por un asunto de tipo técnico. Esta Constitución es prácticamente una Constitución vitalicia, eterna. No puede reformarse salvo que haya quórums, algo así como los 2/3 o más, de 4/7, de los parlamentarios. Es decir, imposible de lograr dada la actual correlación de fuerzas políticas y la que va a haber en Chile durante mucho tiempo. Por lo tanto, como tampoco se contempla el plebiscito como mecanismo para su cambio, en principio es irreformable en términos concretos y realistas. ¿Cómo podría reformarse? La única posibilidad, mediante un gigantesco movimiento ciudadano que obligue a la clase política, independientemente de sus colores, a reformarla. Tú citaste varios ejemplos, pero hay uno que es menos conocido, tal vez es menos espectacular que el venezolano, que el boliviano u otros, que es el caso colombiano. ¿Qué ocurre? Ocurre que en Colombia se vivía hasta pocos años atrás un sistema bipartidista muy parecido al chileno que marginaba a las grandes mayorías sociales. Entre el Partido Liberal y el Partido Conservador se repartían la torta y la ciudadanía quedaba obligada a soportar esto. Pero por ahí por el año 89 se generó un movimiento de la ciudadanía, sobre todo por parte de los jóvenes, de los estudiantes, para autoconvocarse a un plebiscito. Esto no estaba dentro de la Constitución colombiana, así como tampoco está dentro de la actual Constitución chilena. Bueno, resulta, tengo los datos acá, están en un libro, el lema fue "Todavía podemos salvar a Colombia", emitiendo una informal séptima papeleta en las elecciones que se iban a realizar ese año, porque los electores tenían que votar por 6 cosas distintas: concejales, diputados, senadores, etc. Entonces este movimiento llamó a que la gente informalmente pusiera dentro de la urna una séptima papeleta. Dice, esto fue coincidentemente, una hermosa coincidencia, esto ocurrió el 11 de marzo de 1990. Es decir, el mismo día que en Chile se produjo el paso del régimen de Pinochet al gobierno de Irwin. Bueno,
resulta que esto tuvo un éxito formidable. Convocatoria a Asamblea Constitucional por el sí, 5.236.863 votos informales, es decir, el 95,79% de la gente. Y esto no pudo ser desconocido por la clase política, y desde entonces Colombia tiene una constitución bastante más democrática que la constitución chilena. Yo no digo que haya que copiar, que calcar el modelo colombiano, pero por ahí va la cosa. Va por la movilización ciudadana sin temor a producir unas